Ah, hijo mío, hija mía, acérquense, siéntense aquí conmigo un momento. Dejen el mundo exterior con su ruido, su prisa. Quiero contarles algo. Una historia que sucedió hace mucho tiempo, en un lugar que el mapa parecía haber olvidado. Un lugar llamado la Aldea de la Piedra Seca. El nombre, como ven, ya cuenta la mitad de la historia. Eran unas pocas casas de adobe, acurrucadas entre colinas que alguna vez fueron verdes, pero ahora eran del color del polvo. El polvo lo dominaba todo. Se colaba por las rendijas de las ventanas, cubría los muebles con un manto gris, resecaba la garganta y, lo que era peor, secaba la esperanza. El gran río que daba nombre al valle, el río de la vida, no era más que un lecho de piedras calientes y arena. La sequía no era una visitante, era una vieja y cruel residente que había perdurado durante años. Cada mañana, el sol salía no como promesa de vida, sino como verdugo, un ojo de fuego en el cielo pálido, prometiendo otro día de calor y sed. La gente del pueblo era buena, gente de fe. Pero la fe, querida mía, cuando se pone a prueba en la adversidad, a veces se resquebraja, como la tierra de los páramos. Entre aquella gente que sufría, vivía una mujer llamada Ana. Ana era una fortaleza, una de esas mujeres en cuyas manos, en el rabillo de sus ojos, se podía ver la historia escrita. Tenía un hijo, un niño tranquilo llamado Samuel. Samuel era su alegría y últimamente su mayor preocupación, no solo por la sed que azotaba a todos, sino por algo diferente. Samuel era sonámbulo. Casi todas las noches, el niño se levantaba de su esterilla, con los ojos abiertos pero sin poder ver, y caminaba. Caminaba alrededor de la casa, a veces incluso hasta el patio. Ana pasaba las noches en vela, con el corazón apesadumbrado. Lo que ya era un tormento en tiempos normales, se convertía en un peligro durante la sequía. Temía que se lastimara con las rocas, que se perdiera en la oscuridad de aquel paisaje árido. Para Ana, este sonambulismo era una carga más, otra prueba inexplicable que Dios ponía sobre sus ya cansados hombros. Rezaba. ¿Cómo rezaba? Rezó para que lloviera. Rezó para que el pozo de la plaza del pueblo, el último suspiro de agua de la aldea, no se secara. Y rezó para comprender el misterio de su hijo, pero el cielo permanecía de un azul doloroso, sin nubes. El pozo bajaba un palmo cada día. Y Samuel seguía caminando en la oscuridad. El dolor de la aldea era palpable. Eran los lamentos de las madres que veían secarse su leche. Era el triste mugido del ganado flaco. Era el silencio de los hombres, que miraban al horizonte sin nada que decir. La sed no solo les carcomía la garganta, les calaba hasta los huesos, y la pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta resonaba en cada corazón. ¿Nos ha olvidado Dios aquí? El tiempo, ¡ay, el tiempo! Tiene una forma extraña de comportarse. Cuando esperamos algo bueno, vuela. Pero cuando esperamos la lluvia en medio del desierto, cada día, hijo mío, cada día parece un año. Y los días se arrastraban en el pueblo de Piedra Seca, convirtiéndose en meses, y los meses en otro año. El polvo que antes cubría los muebles ahora parecía haberse metido en el alma de la gente. La rutina era una penitencia. Despertarse antes del amanecer, caminar leguas hasta el pozo, esperar horas en fila para conseguir un solo cubo de agua turbia, apenas suficiente para beber o cocinar. Los niños ya no jugaban al pilla-pilla. Sus juegos eran silenciosos, débiles. La alegría se había evaporado con el agua del río. La fe de Ana, esa fe que aprendió de su madre, que aprendió de su abuela, se estaba moliendo, aplastando. Miró al cielo, y el silencio de Dios era ensordecedor. ¿Dónde estaba la promesa?
¿Dónde estaba la preocupación? La duda, ya ves, es una sombra traicionera. Comienza pequeño, en un rincón del corazón, y cuando menos te lo esperas, lo cubre todo. Ana empezó a preguntarse si sus oraciones llegaban siquiera más allá del tejado de paja. ¿Y Samuel? El niño continuaba su paseo nocturno. Ana, exhausta, lo intentó todo. Cerró la puerta con llave, ató una cuerda de su tobillo al suyo. Pero era como intentar detener el viento. El niño siempre encontraba la manera. Salía. Y volvía horas después, con los pies cubiertos de aquel fino polvo gris, y se tumbaba como si nada hubiera pasado. Por la mañana, no recordaba nada. «Solo soñé, madre», decía, con la mirada serena. «Soñé con un lugar frío, con el sonido de agua corriendo». Ana negó con la cabeza, con el corazón apesadumbrado. «No hay agua corriendo, hijo mío, es solo el viento entre las piedras». Ya no veía su sonambulismo solo como un peligro, sino como un síntoma de la locura que la sequía estaba provocando. Era la desesperación manifestándose en el cuerpo del niño. Los vecinos comentaban, algunos con lástima, otros con miedo. Decían que el niño estaba atormentado por el espíritu de la sequía. El pueblo se moría, y Samuel parecía la personificación de aquella agonía sin sentido. El viaje por el desierto fue largo y no había ni rastro de un oasis. La esperanza ya no era una llama, era una brasa obstinada, casi fría, enterrada bajo un montón de cenizas de espera. Y esa noche, mientras el pueblo contenía la respiración, temiendo el día en que se secara la última gota del pozo, esa brasa estaba a punto de ser avivada. ¿Pero se extinguiría para siempre? ¿O revelaría algo que nadie había visto? Sabes, amigo mío, Dios tiene una forma de obrar que no entendemos. Pedimos un ejército, y Él nos envía un muchacho con una onda. Pedimos una tormenta, y Él nos envía un susurro. En el pueblo de Pedra Seca, el susurro llegó de una forma inimaginable para todos. Era de madrugada. La luna estaba oculta, y el aire era tan seco que parecía arañar los pulmones. Ana se había quedado dormida, vencida por el cansancio, sentada junto a la estera de Samuel. Despertó sobresaltada, con la sensación de que algo andaba mal. El muchacho no estaba allí. El corazón le latía con fuerza. Salió corriendo. El patio estaba vacío, bañado solo por la pálida luz de las estrellas. Gritó: «¡Samuel! ¡Hijo mío!». Solo el grillo y el viento respondieron. Estaba a punto de entrar en pánico, a punto de despertar a los vecinos, cuando lo vio. Regresaba. Caminaba despacio, con los brazos colgando a los lados, los ojos abiertos y vacíos. Él pasó junto a ella, entró y se tumbó en la alfombra. Ana encendió la lámpara con las manos temblando. Estaba a punto de llorar de alivio y rabia, pero entonces vio, se detuvo. Su corazón, que latía con fuerza, pareció detenerse por un instante. Miró los pies del niño, luego sus manos y el borde de su sencilla ropa. No era el polvo gris habitual. No lo era. Era barro. Un barro oscuro, casi negro. Un barro húmedo y pegajoso. Ana se arrodilló, lo tocó. Estaba frío, lo olió. Olía a tierra mojada, a lluvia, un olor que no había percibido en años. ¿De dónde venía? Dios mío, ¿de dónde había salido? Salió corriendo. El suelo del patio estaba seco como la mojama. Miró al cielo. Ni una nube. No había llovido. No había ni un charco. El pozo del pueblo estaba a kilómetros de distancia, y el agua allí era escasa, no este barro espeso y viscoso. Volvió a entrar y sacudió al niño con una urgencia que no comprendía. «Samuel, despierta. ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado?». El niño se despertó sobresaltado, parpadeando ante la luz de la lámpara. Miró sus manos manchadas de barro y frunció el ceño.
No lo sé, mamá. Yo estaba soñando. Soñé otra vez con aquel lugar frío. Estaba cavando. Ana sostuvo aquel pequeño trozo de tierra húmeda en la palma de su mano. No era una respuesta. No era un río. Era solo un misterio, un grano de arena mojado en medio de un desierto infinito. Pero por primera vez en mucho tiempo, miró a su hijo dormido y en lugar de ver solo debilidad, se preguntó: ¿qué ves, hijo mío, cuando caminas con los ojos cerrados? Esa noche algo cambió en Ana. La esperanza, esa brasa casi extinta, volvió a encenderse. Fue un aliento confuso, temeroso, pero aliento al fin y al cabo. Guardó un puñado de aquella arcilla húmeda en una vasija de cerámica, como si fuera una reliquia. Al día siguiente, intentó seguir las huellas de su hijo, pero el viento seco de la mañana ya las había borrado, mezclándolo todo con el polvo habitual. Los vecinos la vieron olfateando el suelo y negaron con la cabeza. Pobre Ana. La sed y la preocupación por el niño la están volviendo loca. Pero a Ana no le importaba. Sabía lo que había visto. Sabía el olor que había percibido. Pasó todo el día mirando a Samuel, como si lo viera por primera vez. Aquel niño silencioso, a quien el pueblo veía como extraño, como una carga. Guardaba un secreto. Esa noche, Ana no durmió. Fingió. Se tumbó en su estera, con la mirada fija en su hijo, el corazón latiendo al ritmo de su respiración. Y, como un reloj, en mitad de la noche, Samuel se removió, se incorporó y se puso de pie. Abrió los ojos, pero no podía ver. Esta vez, Ana no lo llamó, no lo tocó. Se levantó en silencio, con el corazón en un puño, y lo siguió. El niño salió de la casa. No se dirigió al pozo ni a las otras casas. Tomó un sendero solitario, un sendero que se extendía tras las áridas colinas, hasta un lugar llamado Valle de las Piedras Muertas. Un lugar que todos evitaban, diciendo que ni siquiera las lagartijas sobrevivían allí. Ana lo siguió, manteniendo la distancia, caminando con cuidado para no hacer ruido. La pálida luna iluminaba el sendero, y la pequeña figura de Samuel se movía con una seguridad a la que nunca había despertado. Caminó durante casi media hora, hasta que llegó a un círculo de grandes piedras oscuras. El lugar era desolado, el viento silbaba allí, y entonces Samuel se detuvo, justo en el centro del círculo de piedras. Inclinó la cabeza, como si oyera algo que Ana no podía oír. Y entonces se arrodilló, y con las manos desnudas comenzó a cavar. Dormido, cavó en la tierra seca y dura con una fuerza que parecía no provenir de él. Ana observaba, oculta tras una roca, con lágrimas que le recorrían el rostro sin darse cuenta. Cavó, y de repente sacó las manos del hoyo poco profundo, y en ellas estaba la misma arcilla. La arcilla oscura y fría que olía a vida. El niño tomó la arcilla y se la untó en la cara, en los brazos, en un ritual silencioso. La conexión se había establecido. El misterio de la arcilla se había resuelto, pero un misterio mucho mayor acababa de nacer. No era solo barro. El niño no solo caminaba. Él era búsqueda. ¿Qué se escondía bajo aquella tierra, tan seca en la superficie, que llamaba al niño en el silencio de la noche? Y entonces, mi hijo, mi hija, el velo se rasgó. En ese momento, al ver a su hijo sonámbulo, cubierto de barro en medio del Valle de las Piedras Muertas, Ana lo comprendió. Comprendió que no presenciaba locura, sino un milagro en marcha. No esperó al amanecer. No esperó a que Samuel despertara. Corrió. Corrió como nunca antes en su vida, de vuelta al pueblo. Las piedras le lastimaban los pies, pero no los sentía. Llegó a la casa de Tío, el anciano del pueblo, el hombre cuya fe
aunque tambaleante, seguía siendo el pilar de todos. Llamó a la puerta con tanta fuerza que el hombre saltó de la cama sobresaltado. —¿Ana? ¿Qué pasa? ¡El niño! Ana, sin aliento, lo agarró del brazo. —¡Agua, tío! Sé dónde hay agua. Sigue a Samuel. ¡Ahora! Despertó a 2 hombres más, los más fuertes, los que aún conservaban fuerzas en los brazos. La miraron con recelo. —Ana, ¿te has vuelto loca? ¿Agua? ¿En el Valle de las Piedras? ¿Por culpa del sonámbulo? Pero había algo en los ojos de Ana, una certeza ardiente. Mostró sus manos, aún sucias del barro que había recogido del agujero. «Huele a lluvia», dijo simplemente. Eso bastó. Tomaron palas y picos y la siguieron en silencio, bajo la luz que ya comenzaba a anunciar el amanecer. Encontraron a Samuel justo donde Ana lo había dejado. Había dejado de cavar y dormía, acurrucado junto al pequeño y húmedo agujero. Tío miró el suelo, duro, seco, rocoso. Miró a Ana, luego al niño. Suspiró. Bueno, ya lo hemos perdido todo. No nos hará daño perder unas horas más de sueño. Cavad aquí. Los hombres comenzaron. El sonido del pico golpeando la piedra seca era un sonido lastimero. 1, 2, 10 golpes. Es pura roca, tío. No hay nada aquí. Sigan, dijo Ana con voz firme. Se arrodilló junto a Samuel y puso la mano sobre la cabeza de su hijo. Y rezó. No una oración de súplica, sino una oración de gratitud. Los hombres cavaron. El sudor les goteaba por la cara cubierta de polvo. 20 minutos, media hora. El agujero tenía ahora 1 metro de profundidad. Es inútil, Ana. Es roca. Vámonos. Tío alzó el pico para dar un último golpe, un golpe de rabia, de frustración. La herramienta cayó con toda su fuerza, y el sonido. El sonido fue diferente. No fue el seco golpe seco de la piedra, fue un sonido hueco. ¡Pum! Los hombres se detuvieron. Tío volvió a golpear. ¡Pum! Y otra vez. Y entonces, un silbido, un burbujeo. Y antes de que pudieran comprender, del agujero brotó a borbotones. No un chorrito, no un charco, un chorro de agua. Agua limpia y fría que les salpicó la cara. ¡Agua!, gritaron los hombres. Un grito que no era de dolor ni de miedo. Era un grito de vida, un grito que rasgó el silencio del interior. El grito despertó a Samuel, que parpadeó, confundido, sentado en medio del agua que ahora le empapaba los pies. El grito despertó al pueblo. La gente llegó corriendo, tropezando, pensando que era un ataque, y se encontraron con la escena. El agua brotando a borbotones, formando un charco, luego un arroyo. Hombres llorando, bebiendo con las manos ahuecadas, lavándose. El pueblo de Pedra Seca se había salvado. El niño sonámbulo, el niño de la debilidad, había caminado noche tras noche, no huyendo de una pesadilla, sino siguiendo el mapa de un sueño. El mapa que Dios trazó bajo la tierra. Un río subterráneo que solo esperaba la fe de una madre y las manos de un niño para ser encontrado. ¿Y qué aprendemos de esto, querida? ¿Qué nos dice hoy esta historia tan lejana? El pueblo de Pedra Seca se salvó. El agua regresó, las plantas crecieron y la vida floreció de nuevo. Y el niño, Samuel, nunca más fue visto como un extraño. Era el niño que oye el agua. Pero la lección más profunda, la que quiero que guardes en tu corazón, trata sobre cómo Dios elige a sus instrumentos. La gente miraba al cielo, esperando una nube de lluvia. Confiaban en hombres fuertes, en líderes sabios. Pero la respuesta siempre estuvo bajo tierra, y el mapa para encontrar esa respuesta le fue dado a un niño sonámbulo. Lo que el mundo entero vio como una debilidad, un problema, una maldición, era, en realidad, el regalo. Era la clave. Era la manera de Dios de obrar en silencio,
en la oscuridad, cuando los ojos normales no podían ver. ¿Cuántas veces, hijo mío, hija mía, has mirado algo en tu vida? Una dificultad, una característica tuya que nadie comprende, un dolor que cargas. ¿Y lo has considerado una carga? ¿Una debilidad? ¿Una señal de que Dios te ha olvidado? ¿Y si, en realidad, es tu sonambulismo? ¿Y si es precisamente ahí, en esa extrañeza, en esa vulnerabilidad, donde Dios ha escondido el mapa de tu río subterráneo? Pedimos lluvia en el tejado, pero a veces Dios ha preparado un manantial bajo nuestros cimientos. Le pedimos que cambie la situación, y Él está intentando usarnos dentro de la situación. La fe de Ana fue puesta a prueba hasta el límite. Dudó, pero cuando apareció la primera señal, ese puñado de arcilla, no la descartó como una locura. Ella actuó, ella observó, siguió y tuvo el valor de llamar a los demás, aunque pareciera una loca. A veces, el milagro no es solo la intervención de Dios, es que nosotros tengamos el valor de actuar conforme a la primera señal que nos da. Esta historia no termina en Pedra Seca. Continúa aquí, con nosotros, en nuestros corazones. Me encantaría conocer tu historia. ¿Cuál fue la arcilla misteriosa que apareció en tu vida? ¿En qué momento te diste cuenta de que Dios estaba obrando? ¿En la oscuridad? ¿Cuándo lo que parecía una debilidad se reveló como tu mayor fortaleza? Cuéntame en los comentarios. Llenemos este espacio con nuestras propias historias de fe, con nuestros ríos subterráneos. Cada testimonio es una lámpara que encendemos para quienes aún cruzan el valle de piedras secas. Si este relato te conmovió, deja tu amén, deja tu me gusta, para que este mensaje de esperanza llegue a quienes lo necesitan. Y, por supuesto, suscríbete aquí a nuestro pequeño rincón para que podamos continuar esta conversación, compartiendo estas historias que alimentan nuestras almas. Que Dios te acompañe. Y nunca olvides, a veces hay que caminar con los ojos cerrados para ver el camino correcto.